Poné la voz. No, hombre. Ahora. Ponga una imagen de fondo del bicho ahí. Y no que no era Ah, Vaya, Caleb. Yo creo ¿qué que pasó? poner una A ver. imagen de fondo del bicho ahí. No, hombre, mejor de así o... Se supone que este club es bíblico. Claro, Y lo es, va. No digo que no lo sea, va, porque lo también. es. Ah, no, Espérate, me quito. Eso, mami. excelente, Noé. ¡Buena! Hoy que no está ya Fed, va. ¡Excelente! Ey, ¿por qué no está ya Fed? Está pintando. Como que se conecta y que Vamos a ver cuál me pongo ahorita. Ya no tiene internet. Pero tal vez viene. Oh, no, ya. Me han comido. Alejandra, La fregamos. la vi ahí, pero no la he visto. Cierra su cámara. ¿Quién reconoce dónde es esto? ¿Qué será? Changos. ¿Dónde es eso? Las personas aquí no importan, pero ¿dónde es? ¿Qué me das te digo? Ah, Dulce. Hola, Alejandra. No, mejor me quedo con la que tenía. Yo soy Caleb. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Nada. A ver, pues. ¿Ya? Dios tiene planes perfectos para tu vida. Nunca es temprano ni Guarín. tarde. Se necesita un poco de fe, No es lo mismo sin ya Fed de ese bolillo. paciencia, pero Voy a poner una foto de siempre Fed, tal vez. valdrá A ver si la nos pena. entra el video. Qué buen. Lean esto, pues. Bueno, y- que dice, Dios te ama y tiene planes perfectos. Tiene perfecto Vaya para tu vida. ahí. Nunca es temprano ni tarde. Ey, que ese chiqui. Se necesita un poco de fe y paciencia, pero siempre valdrá la pena. Ahí está ya Fed, pues. Ese es Jafet de pequeño. Sí. Ya, pues, se lo quito. Quítelo, porfa, gracias. No, solo por eso lo vuelvo a poner, Ricardo. ¿Qué te digo, Jafet? Soleado. ¿En qué te has vuelto? Au. Qué buen toque. Se escuchó. ¿Qué? Ah. ¡Wow! Ahora tienes 2 gatos. ¡Wow! ¡Lindo! ¡Lol! Ay, Ahí están. Ay, se van a agarrar. que este Son negro no se deja mal. agarrar, pero este sí es más tranquilo. Ronald, y esos michis le pueden gritar a Karen. Podría. Producción. Este es el más mansito. Buenas. Buenas, ¡Qué bicho. lindo! Bienvenido, Josué. A las malas. ¿Qué onda? Buenas. Todo bien, todo bien. El Calextri. O sea, Calextri. ¿Ya le pusiste Calextri? Sí. en el club bíblico pasado lo dije, si no me acuerdo mal. Ay, no. No lo dijiste. Hey, si no mal recuerdo fue que dije porque así me apodan así. ¿Quién te apodó así, Caleb? Estaba Los del barrio. No. Perdón, residencial. Bien, arrecio, uno que en el barrio ahí. Bienvenidos ahí a los chicos que se van conectando. Bienvenida ahí Alejandra. Raúl. Nosotros, Ale. Ahí Daniela, bienvenida. Bienvenida Daneli Sánchez, bienvenida. Más que más. Hey, Luis Avión, bienvenido, brother. Hey. Bueno, hola. Buenas tardes a todos, ¿verdad?
Voy a hablar, bueno, voy a compartirles pantalla para que puedan ver la presentación. Denme un minutito. Por mientras pueden ir abriendo a Lucas capítulo 24. Por mientras esperan que... Muy bien, ya casi... Lucas capítulo 24. Y aquí está la presentación. Ok. Entonces, hoy vamos a estar hablando de la historia en el camino de Emaús, que fue escrita por Lucas, ¿verdad? Entonces, para dar como un contexto a la historia, si se fijan en la historia en sí, empieza en el versículo 13 hasta el 35, que ya lo vamos a leer todo. Pero la historia en sí se da en el contexto de la resurrección de Jesús. Entonces, Jesús acaba de morir, bueno, no acaba de morir, murió hace 3 días para el tiempo de la historia, pero Jesús ha sido crucificado y después han pasado 3 días, sus discípulos no saben qué hacer y están básicamente todos esperando a ver qué pasa, qué van a hacer con sus vidas ahora que Jesús ya no está. Y pues se nos narra, ¿verdad?, que 3 mujeres van y no encuentran su cuerpo en la tumba, y se encuentran unos ángeles y regresan a donde están todos sus discípulos. Se menciona que están los 11 más otros. Y entonces después Lucas se enfoca en la historia de estos 2 discípulos de los que vamos a hablar hoy, que van camino a Emaús. Entonces vamos a leer primero la historia y después vamos a hablar de ella. Entonces dice así, en el camino de Emaús, Lucas 24:13, ¿verdad? Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no han sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y que como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Hasta ahí vamos a leer. La historia sigue, pero hasta esa parte vamos a llegar. Entonces, bueno, hablando, ¿verdad? En sí, la historia tiene 2, como serían conceptos. El primer concepto que vamos a ver es la resurrección y, pues, ¿qué significa la resurrección para cada uno de nosotros? ¿Cómo cambia nuestra vida? ¿Cómo afecta nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir en sí? Y también vamos a ver cómo afecta nuestra forma de ver a Jesús
cómo conocemos a Jesús. Entonces, si pueden ver esta imagen, ¿verdad? Están los dos discípulos de Jesús y después se ve Jesús en el centro. Asumimos que Jesús en el centro, creo que se va a entender bastante bien. Pero para alguien de hace 2000 años, ¿verdad? Cuando esta historia tomó lugar, esta foto tendría un detalle bastante importante que dirían como, hey, eso no es cierto. Y bueno, quiero que ustedes se imaginen cómo es Jesús según su concepción. Porque a veces, ¿verdad? Nos imaginamos a Jesús bastante parecido al que está en esta foto. Entonces, esta imagen de la izquierda es la cabeza de Cristo. Es una pintura muy famosa de Werner Sallman. La pintó en 1940, después de que él dijo que había tenido un sueño. Y es muy probable, ¿verdad? Que todos pensemos, cuando imaginamos a Jesús como una persona, quizás sea así. Y es lo principal que nos damos cuenta que no tiene sentido es que Jesús no era blanco. O sea, todas las representaciones que tenemos nosotros de Jesús van en base a que era quizás como blanco, europeo, caucásico, pelo largo, con barba. Pero en realidad, si nos ponemos a pensarlo, no era para nada así. Entonces, ya vamos a ver qué tiene que ver esto con la historia. Pero entonces, después en el año 2001 o 2002, un grupo de investigadores, ¿verdad? Fueron a Jerusalén y encontraron como varios cadáveres de ciertas personas que vivieron durante la época de Jesús. Entonces, en base a esto, reconstruyeron lo que parecería la cara promedio de un judío para ese entonces. Y es la imagen de la derecha. Entonces, obviamente, ese no es Jesús. No es su cara. Pero es mucho más probable que Jesús se haya parecido a este modelo de un judío del primer siglo a que se parezca a la cabeza de Cristo de Werner Sallman. Y es bastante interesante porque nuestra forma de pensar siempre nos guía como a pensar en el Jesús de la izquierda, pero no a pensar en el Jesús de la derecha. Y eso es físicamente, ¿verdad? Ya hablando de algo más significativo, sería qué ideas tenemos nosotros de Jesús que a veces no nos permiten ver al verdadero Jesús y quién Él fue como persona realmente. Y este es el caso de estos dos discípulos, ¿verdad? Que van caminando a Emaús. Podemos ver que los conceptos que ellos tenían de Jesús no se alineaban con quién Jesús era realmente. Y eso nos da como, nos pregunta, nos hace preguntarnos a nosotros mismos que si nosotros quizás tenemos ideas de Jesús que no estén correctas, y cómo es que a pesar de que alguien puede creer que está caminando con Jesús y que está siguiendo a Jesús, que realmente no lo conozcan. Muy bien. Entonces, empieza, ¿verdad?, la historia. Y empieza con los dos discípulos. Entonces vamos a hablar de lo que ellos creían, para empezar. Entonces, pongámonos a pensar como ellos. Digamos que nosotros somos discípulos de Jesús, hemos escuchado sus enseñanzas y decimos, wow, yo creo que este sí es el Mesías. Entonces vendemos nuestras posesiones, ¿verdad? Dejamos nuestros hogares y seguimos a Jesús por 1 año, 2 años, creyendo que Él era el que iba a traer a Israel de nuevo a ser una gran nación, que iba a redimir a su pueblo. Y de repente, cuando estábamos durante la Pascua, ¿verdad?, que nos recuerda todo eso, Jesús es crucificado y muere. Y entonces nos quedamos como, ok, ¿y ahora qué hago? He pasado 2 años de mi vida siguiendo a esta persona porque creía que esta persona era la persona enviada por Dios que iba a redimir a su pueblo y ahora ha muerto. Entonces, estos 2 discípulos básicamente quedaron en el aire, al igual que los demás. Y es porque la idea de que Jesús iba a morir era pero tan extraña para los discípulos que nunca pensaron que iba a suceder. A pesar de que Jesús les decía cada rato como, hey, ya va a ser el tiempo de que yo tenga que irme, ya voy a ser entregado. Pero ellos no lograron entender
cómo era posible, ¿verdad? Que a través de un sacrificio es que alguien podía redimir a un pueblo. Muy bien, entonces, después nos dice, ¿verdad? Que iban hablando de todas estas cosas porque era la plática que tenían todas las personas que estaban platicando de Jesús. Entonces, casualmente, Jesús se les aparece. Y bueno, nos dice la historia, ¿verdad? Que Jesús se les acerca y los ve triste, entonces les preguntan qué es lo que está pasando. Pero la historia, el versículo 16 nos dice algo súper interesante que dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces, nos da una idea de que hay algo en ellos, algo que quizás, ¿verdad? O sea, sí, físicamente no lo reconocían, pero también hay algo más profundo que es lo que no les permite ver realmente a Jesús. Muy bien, entonces, hoy sí, hoy sí. Entonces Jesús se les aparece, ¿verdad? Y de una manera bastante irónica, Jesús le preguntan como, hey, ¿de qué están hablando? ¿Qué son estas pláticas que tienen ustedes? ¿Qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Entonces los discípulos estos se asombran, ¿verdad? Se nos menciona el nombre de uno que es Cleofas, que él se asusta porque dice como, ¿eres tú el único que no sabe? Todas las personas saben acerca de lo que ha sucedido. Y lo que empieza Cleofas a decir es sus ideas y sus concepciones que tenía él de quién era Jesús desde su punto de vista, es interesante cómo él miraba a Jesús. Entonces nos dice de Jesús Nazareno, y dice las características: varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y después menciona que lo entregaron los sacerdotes y que los gobernantes lo sentenciaron a muerte y fue crucificado. Bueno, entonces es interesante cómo para estas personas, para estos dos discípulos, Jesús era un profeta que tenía poder en su obra y en su palabra. Y entonces, después de esto, ellos dicen, y nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y esta es la frase que nos da la idea principal de quién era Jesús para estos discípulos. Entonces vemos que estos discípulos creían en que Jesús iba a traer redención. Jesús iba a ser el Mesías que iba a venir e iba a salvar a su pueblo. Y entonces aquí entra un concepto, ¿verdad?, que es interesante, que es la redención. ¿Qué significa redención? Muy bien, entonces si queremos pensar lo que es la redención, tenemos, bueno, pónganse a pensar, quizás sepan o quizás adivinen, ¿dónde creen que es la primera instancia que ocurre la palabra redimir? O, sí, redimir técnicamente, o cualquier uso de la palabra redención, el tema de la redención. Entonces, si pensaron bien, van a ver que es aquí, en Éxodo 6, 5 al 7, que dice, asimismo, este es Dios hablando, ¿verdad? Dios hablándole a Moisés. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces, básicamente, para los que no conocen la historia, ¿verdad? Están los israelitas en Egipto y sale un faraón que tiene miedo, entonces los hace esclavos para que no se rebelen. Y el pueblo de Israel sufre y entonces Dios le promete a Moisés que él va a redimir a su pueblo.
Entonces, desde el principio, ¿verdad? El concepto de redención, que muchos entendemos lo que significa hoy en día, pero el concepto en sí sale de una historia donde está un grupo sufriendo de esclavos y Dios los toma y los libera y les da libertad. Y porque ese es su pueblo, Dios escogió a este pueblo y los libra, les quita esa opresión y esa esclavitud y los hace libres para que sean su pueblo. Entonces, este es el concepto de redención que muy probablemente con este concepto se criaron estos dos discípulos. Ellos tenían este concepto de redención de que era de librar a un grupo de esclavos. Entonces, lo que nos lleva a analizar de que para estos dos discípulos, la muerte en la cruz significaba que no iba a haber redención, o que por lo menos Jesús no era el que iba a redimir a su pueblo, porque no había forma para ellos en que alguien redimiera al pueblo al morir. Entonces, también, ¿verdad? La historia estaba perfecta para que encajara todo. Ya no estaban los egipcios, pero estaban los romanos. Ya no estaba quizá el faraón, pero estaba el emperador César. Y así, ¿verdad? Otras autoridades como Pilato. O sea, había opresión. Se podía pensar en que era una situación muy similar. Entonces, lo que estos discípulos tenían esperado, principalmente porque era la Pascua, que la Pascua era recordar esta misma historia del Éxodo. Entonces, estos discípulos pensaban que ya iba a suceder algo parecido. Y bueno, cuando leemos la historia, si se fijan en el versículo 13, al principio, ¿verdad? Dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, lo cual es un detalle muy interesante. Porque, bueno, generalmente, ¿verdad? A veces en la Biblia hay detalles que uno dice como, bueno, ¿y por qué está este detalle? O a veces no hay muchos detalles en una historia, entonces resalta más un detalle. Y es interesante la forma en que Lucas usa este detalle de que iban a Emaús para recordar a los que están leyendo de un acontecimiento. Entonces, ya les voy a explicar. Para que se imaginen algo parecido, es como que alguien dijera, ¿verdad? Bueno, yo quiero aprender de fútbol, entonces voy a ir a Brasil. Porque generalmente Brasil es reconocido como un país donde el fútbol es muy popular y básicamente, ¿verdad? El juego bonito, todas las personas son buenas en teoría y algo parecido, ¿verdad? Entonces, cuando Lucas menciona Emaús, obviamente para nosotros no significa nada, porque no somos personas que nacieron en el siglo XXI, no conocemos el contexto de Emaús, pero para estos dos discípulos, o para las personas de este tiempo, cuando leían esta historia, se iban a recordar de un acontecimiento súper importante en su cultura, y era la batalla de Emaús. Ahora, no muchas personas lo conocen porque, número uno, no está registrado en nuestro canon bíblico, está en un libro que se considera apócrifo, entonces no lo estudiamos. Y número dos, para estas personas, ¿verdad? Estas eran las historias con las que se criaron, básicamente. Le preguntaban a cualquier niño de este entonces quién era Judas Macabeo y todas las personas reconocían como un gran guerrero. Entonces, vamos a leer esta historia para que podamos entender el contexto de qué es la batalla de Emaús. Estoy en el primer libro de Macabeos, capítulo 4, ¿verdad? Que cabe resaltar que no es un libro canónico, pero nos narra una historia que realmente sucedió y que esto se considera, ¿verdad?, parte de la cultura judía. Entonces, el contexto, ¿verdad? Está Gorgias, que lo menciona ahí, es el que está dirigiendo el ejército del imperio seleucido, y pues van a capturar quieren atacar a Jerusalén. Bueno, no a Jerusalén, a la nación de Israel. Entonces, voy a leer. Gorgias tomó una tropa de 5,000 soldados de infantería y 1,000 de caballería, los más escogidos, y por la noche se pusieron en marcha para caer sobre el campamento judío y atacarlo de improviso. Le sirvieron de guías hombres de la ciudadela de Jerusalén. Sin embargo, Judas se enteró de esto y él y sus valientes soldados se pusieron en marcha para atacar el ejército del rey que estaba en Emaús, mientras sus fuerzas se hallaban divididas.
Jorge llegó de noche al campamento de Judas, pero no encontró a nadie. Entonces lo buscó por las montañas, pues pensó que habían huido porque les tenían miedo. Siguiente. Pero muy de mañana se presentó Judas en la llanura con 3,000 hombres. Entonces, si se ponen a pensar, el imperio seleucido tenía 6,000 y los israelitas solo tenían 3,000. Entonces eran la mitad. No era muy probable que sobrevivieran desde un punto de vista estratégico. Aunque no tenían las armaduras ni las espadas que hubieran querido. Vieron al poderoso ejército de los paganos con sus buenas corazas, rodeados de caballería, todos ellos expertos en la guerra. Entonces, todo el pueblo está como, ok, ya perdimos, vamos a ser derrotados, no hay esperanza. Y después Judas Macabeo, que es el que está liderando a estos hombres, da un discurso que es como cualquier discurso, ¿verdad? Hay un discurso épico antes de una gran batalla, y él menciona, ¿verdad? No tengáis miedo al ver tanta gente, ni os dejéis dominar por el pánico cuando os ataquen. Acordaos de cómo se salvaron nuestros antepasados en el Mar Rojo cuando el faraón con su ejército los perseguía. Entonces vemos como aquí, incluso él, ¿verdad?, está trayendo su memoria a este evento del Éxodo. Entonces Judas les dice, clamemos ahora a Dios para que nos favorezca, para que se acuerde del pacto que hizo con nuestros antepasados y haga pedazos a este ejército que está hoy ante nuestra vista. Así sabrán todas las naciones que hay uno que libra y salva a Israel. Y eso es de la versión, la primera que encontré, porque en realidad no me importaba mucho la versión, sino la historia en sí. Pero en versiones anteriores, esta palabra libra, en realidad la que utiliza es redime, como en la Biblia del Oso de 1500. Dice, hay uno que redime y salva a Israel. Entonces, es bastante fácil. Los discípulos, estos dos discípulos se criaron con esta historia, con la historia del Éxodo, con la historia de la batalla de Maús. Entonces, para ellos, el concepto de redención era que alguien se iba a levantar, iba a derrocar un imperio, que iba a declararse él el gobernador de este pueblo, que iba a armar una batalla con otro grupo, y esto era lo que ellos creían que un redentor debía hacer. Pero entonces para ellos la idea de que Jesús había muerto hacía a Jesús un fracaso como redentor. Pero para Jesús la muerte era lo que lo hacía a él el victorioso y que realmente había traído redención a su pueblo. Porque para Jesús el concepto de redención involucraba algo completamente distinto, que lo podemos ver en versículos como este, ¿verdad? Lucas capítulo 6, que Jesús, básicamente Jesús lo que hace aquí es como dar su propia idea de lo que es ser un ser humano. Entonces Jesús da unas ideas que para un ser humano común y corriente quizás suenan tan contradictorias y tan difíciles de entender, porque menciona como, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. Si alguien les pega en la mejilla, pónganle la otra mejilla, y si les quitan la capa, denle hasta la túnica. Al que les pida, le dan. Si alguien toma lo suyo, no piden que se lo devuelva. Jesús, básicamente el concepto de Jesús, de lo que era ser un humano, era tan radical, y es tan radical a nuestra manera de pensar normalmente, que es algo que siempre nos desafía. Es tan interesante pensar qué era realmente ser un ser humano desde el punto de vista de Jesús. Entonces Jesús en este versículo, ¿verdad?, termina diciendo, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y con los malos. Entonces, estas enseñanzas de Jesús realmente nos enseñan, ¿verdad?, qué es lo que el reino de Dios significa. Porque estos discípulos creían que el reino de Dios iba a ser Jesús derrotando un montón de romanos y estableciéndose como el rey y gobernador de Israel. Pero para Jesús eso no era la misión, sino que era transformar la vida de las personas a tal manera que
que pudieran amar a sus enemigos. Y esto solo lo iba a lograr a través de un sacrificio, ¿verdad? Porque Jesús llega a Jerusalén durante la Pascua, cuando todas las personas están como, bueno, ¿será que Jesús va a hacer algo? ¿Va a haber un movimiento? La atención estaba en lo alto. Y Jesús llega y él actúa como sus propias enseñanzas, a pesar de que lo acusaron falsamente, a pesar de que lo lastimaron y él sufrió bastante, él realmente se quedó callado y actuó en base a su amor hacia sus enemigos. Entonces, este es el mensaje que Jesús les quería dar, de que para que hubiese redención realmente, tenía que haber un sacrificio. Bueno, entonces, vamos a seguir con la historia. Bueno, antes de esta parte, ¿verdad? Los discípulos quedan como, bueno, entonces, no solo eso, nosotros esperábamos que era el Mesías, que iba a redimir, pero también ahora está bien confuso porque hay unas mujeres que fueron a la tumba, no encontraron su cuerpo y creen que vieron ángeles, una visión que les decía que vivía. Entonces, básicamente están confundidos. Entonces Jesús les responde. Jesús da su respuesta y les dice, insensato y tardo de corazón para entender, ¿verdad? Todo lo que las escrituras profetizaban acerca de él. Entonces Jesús reconoce cuál es el problema de estos dos discípulos y es el corazón de ellos. En su corazón no podían entender qué era realmente lo que significaba el Mesías para no solo el pueblo de Israel, sino para el mundo. Y Jesús lo que hace es que ve que sus corazones tienen tantas ideas de cómo ellos miraban al Mesías, y estas ideas eran las que no les permitían ver que el Mesías era Jesús, y que por esto es que Jesús había pasado todo lo que él había pasado. Entonces Jesús los lleva a través de la historia de la Biblia, básicamente, donde les enseña como, hey, todo el mundo ha fallado. El mundo era perfecto y después se cayeron, y ahora los seres humanos decidieron convertirse en enemigos de Dios. El enemigo de Dios es el pecado de la humanidad. Entonces, para que Dios venciera a este enemigo, no lo iba a hacer a través de destruir a su enemigo, sino que Jesús iba a morir para poder redimir a la humanidad. Entonces, a pesar de todo esto que les declara Jesús, ellos aún no lo pueden ver, ¿verdad? Entonces, al final llegan a Emaús y pues ya es de noche, entonces Jesús les dice, hey, tengo que ir a hacer otra cosa. Y ellos les dicen, no, ya es muy tarde, entonces quédate a cenar con nosotros, a dormir y mañana sigues tu camino. Entonces Jesús acepta, ¿verdad? A pesar, es un poco gracioso porque Jesús, o sea, no tenía nada más que hacer, pero solo fingió como que iba a hacer algo más. Entonces al final Jesús se queda con ellos, ¿verdad? Y al ser él el invitado, a pesar de que él es el invitado, él es el que agarra el pan, lo cual es extraño porque generalmente uno espera que uno le sirvan. Pero Jesús agarra el pan y él lo parte y se lo da. Entonces, lo que hace esto es recordarnos a la última cena de Jesús, donde, ¿verdad? La noche que iba a ser entregado, Jesús parte el pan con sus discípulos y él les recuerda esta historia de redención. Les recuerda cómo, porque la Pascua significaba eso, cuando Israel estaba cautivo en Egipto y fue Dios quien lo rescató. Eso era lo que significaba la Pascua. Y Jesús usa esa historia y les dice como, hey, miren, es esta simbología que representa cómo Dios los salvó de Egipto. Esto es lo que representa cómo yo voy a entregar mi vida para salvarlos a ustedes. Entonces, eso es lo que representa mi cuerpo en el pan y mi sangre en el vino. Entonces, Jesús parte el pan con estos dos discípulos
Y en ese momento, cuando básicamente se encuentran con la simbología del sacrificio de Jesús, es que al fin se dan cuenta de lo que representaba el sacrificio de Jesús, que la muerte de Jesús no era la derrota que había sufrido Jesús, sino que era que Jesús había permitido que todo el pecado y toda la maldad que había en el mundo y en la humanidad viniera sobre él, y que pareciera que eso lo derrotaba a él, pero porque esa era la única forma en que él iba a vencer el mal. Generalmente nosotros pensamos que la única forma de vencer el mal es haciendo algo peor o tratando de buscar justicia, mientras que Jesús tiene este concepto bien interesante, que la única forma de vencer el mal es a través de hacer el bien, a pesar de que nos lleve a la muerte, porque si lo pensamos desde un punto de vista humano, amar al enemigo nunca funciona. Si hay dos países van a una guerra y un país decide, no, lo que vamos a hacer es amar a nuestro enemigo, pues ese ejército va a ser completamente aniquilado. No va a haber nada más. Pero esto solo, este concepto de que no funciona solo es si Cristo no resucitó. Porque si Cristo resucitó, esto cambia completamente nuestra forma de analizar el mundo y de cómo realmente amar a nuestros enemigos sí es el camino. Porque Jesús venció el mal y venció la muerte a través de su resurrección y de un amor sacrificial que Él mismo se entregó por nosotros. Entonces, para como concluir, pensar en cómo esta historia se aplica a nuestra vida, pues nos ponemos a pensar, ¿verdad? Como es tan difícil porque estos discípulos claramente no sabían que había algo que los estaba cegando. De la misma forma que quizás nosotros no nos damos cuenta que tenemos algo que no nos permite ver quién realmente es Jesús. Y es tan extraño que podamos caminar creyendo que conocemos a Jesús tanto tiempo y nunca darnos cuenta de quién Él es realmente. Entonces, no tengo como una cosa que pueda yo decirles como, hey, esto es lo que ustedes están haciendo mal o esto es lo que yo estoy haciendo mal, porque ni siquiera yo sé si tengo algo que me está cegando. Entonces, tenemos que actuar con humildad, ¿verdad? O sea, tenemos que apartar todo lo que nosotros creemos que significa Jesús antes de leer su palabra y dejar que Él nos hable y que nos transforme de acuerdo a quién Él es realmente. Y para estos discípulos, ¿verdad? Era como su idea de que había que atacar a sus enemigos y destruirlos. Pero para nosotros quizás no sea eso porque ya no estamos bajo el Imperio Romano, no creemos que Jesús va a literalmente establecerse como rey de una nación en este mundo en la actualidad. Pero siempre hay aspectos, ¿verdad? Que nosotros podríamos ir buscando en nosotros, que nosotros quizás digamos como, si realmente esto es algo que no me había fijado, que está afectando mi comunión con Dios. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Analizar lo que realmente hizo la resurrección de Jesús, porque la resurrección de Jesús fue algo tan impactante que básicamente los discípulos solo de eso podían hablar. Si vemos en la escritura, ¿verdad? Cada rato mencionaban como la resurrección, y es porque es algo que era tan extraño, pensar que un ser humano que ellos mismos habían visto sufrir y morir en una cruz, ahora andaba caminando entre ellos de lo más normal posible y que hasta los invitaba a comer pescados a la orilla del mar. Entonces fue algo que realmente cambió su forma de ver el mundo y su forma de vivir a tal grado, ¿verdad?, que estuvieron dispuestos a entregar su vida por esta creencia. Entonces, la resurrección de Jesús, cuando nos encontramos, ¿verdad?, con Jesús y vemos lo que realmente significa el hecho de que Él haya resucitado, es algo que va
va a cambiar nuestra forma de pensar. Porque si Él resucitó, significa que todas sus enseñanzas eran correctas. Entonces, eso implica mucho. Por ejemplo, implica amar a nuestros enemigos, cosas por el estilo. Entonces, siempre tenemos que como poner nuestra vida en perspectiva, como qué significa ahora vivir para mí si Jesús ha resucitado. Entonces, eso es el mensaje por hoy y vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias por esta enseñanza que tú nos das. Gracias porque sabemos que tú redimiste a la humanidad, Señor, a través de tu sacrificio. Te pedimos que este acontecimiento, Señor, pueda ser tan impactante en nuestras vidas, que nos transforme cada día, Señor. Te pido que seas tú el que nos ayude a poder analizarnos a nosotros mismos, ver qué cosas son las que impiden, Señor, que quizás te conozcamos como tú quieres que te conozcamos. Te pido, Señor, que pues trabajes en nuestros corazones, que seas tú el que todos los días obres, Señor, para hacernos cada día más como tú, y que seas tú, Señor, el que pueda realmente darte a conocer a nosotros, Señor, y que no haya nada que nos impida verte por quien tú realmente eres. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y gracias, Señor, por ese sacrificio que nos trajo redención. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora quedan con Conmigo. Bueno, gracias, Hermes, por ese mensaje. Ahorita pasamos al tiempo de los anuncios. Entonces ahí sí me ayuda la moderadora con la imagen. Espérame. ya. No, ahorita. Cortes comerciales. No compartir. se trabó la compu. Se trabó Zoom. Producción. Ahí está. ¿Pueden ver? Sí, sí se mira. Yes, we can see. Ricardo. Pucha, me muteé. Nah. Bueno, ahí los anuncios de esta semana. Como pueden ver, ahí aún terminado el concurso bíblico, la lectura bíblica y la HS. La lectura bíblica, como siempre, si alguno no tiene un plan propio, está buscando uno, no sabe cómo comenzar, ahí se puede comunicar con cualquiera de nosotros y les vamos a ayudar a buscar un plan o compartir el nuestro. La hora silenciosa, vamos por la semana número 13. Si no me equivoco, el documento que hemos estado usando ya terminó con la semana número 12, así que lo más pronto posible les haremos llegar el siguiente documento que contiene de la semana 13 en adelante. Mañana, el culto general de la iglesia a las 10:30 a.m. Y si no pueden llegar a esa hora, pero ojalá, aparte de ese tiempo, pero si no, como siempre se está posteando en YouTube las repeticiones de cada reunión. Y la siguiente tarde tenemos una tarde especial, y eso es todo lo que se me tiene permitido hacer ahorita, así que con eso los dejo. Y mañana también a las 5 p.m. hay una reunión de Virtuosa, que obviamente yo estoy muy emocionado por la reunión de Virtuosa. No sé quién más ahí. Ronald, ¿vos estás emocionado por la reunión de Virtuosa?
Sí. Ah, cheque, pues. Entonces, sí, mañana, Virtuosa a las 5 de la tarde también. Y esos fueron los anuncios. Los dejo con Josué, creo que. Ok. Creo que ¿quién le tocaba el especial? Vamos con el especial ahora. Con el especial. No, ahorita vamos a el compartir. Ok, disculpa. Vamos a separarnos ahí en los grupos pequeños, ya todo el mundo conoce. Para los nuevos, nos vamos a dividir en distintos grupos aquí mismo dentro de la sesión y cada uno va a tener un encargado. Ya todo está organizado, ahora solo falta esperar a que nos dividamos. Ya, bueno. Listo. Bueno, ahí y después regresan a la sesión. Y esta sesión.
Hola. ¿Quieres entrar otra vez a tu grupo o quieres quedarte aquí, Lali? No, está bien. Es que se me fue la señal y por eso me salí. Sí, me imagino. De todos modos ya van a terminar. Sí. Antes echaste el keyboard.
Saludos guapísimos. Saluda Andrea 777. Hola. Ali. No. Se te fue el internet, ¿no? Sí, se me fue la señal. Lo siento. No importa la ley, igual. Ahí estuvo el hermano Miguel ayudándonos con todo eso. No se preocupe. Bueno. Qué barbaridad. Sí, Ronald también nos dejó solo. Sí, Ronald se fue. Sí, Se fue, chica. Yo creo que algunos cuando se salen de las reuniones le dan por error salir de la reunión. Vamos a recargar a Ronald. No, no ha entrado. Yo no sé. Creo que se le fue la luz. Que no va a entrar. Ándale una recarga aún. Bueno, no lo pasa bien. Lord knows I got hoes out rolling. I see hate in they eyes. Know yourself, know your team. Do they want you to win? I done failed about 100 times. More fall than the more climb. Had fun, say with me. Long as he got me on weed. Oh Lord, I'm 100 proof. Never quit and I never lose. Oh Lord, I can see it now. Hands up, I'ma lay down. 100 players on the ground. 100 shells in the ground. Now king in the crown. My heart to lay it down. Can't stop me now. Oh, coming. I'm getting it every part. Pero qué bien baila la llama. Quería decir que no se podía salir del grupo pequeño. Bueno, creo que ya con todo, ya vamos a terminar hablando ahí. David, terminar la reunión, por Ok. Espérate que quite la música. Ah, Ya se quitó la verdad. Ya. La llama está activada. sí. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Inclinamos nuestros rostros y oremos. Señor, te damos gracias por esa unidad que nos has regalado, Señor. Gracias porque de verdad nos permitiste, Señor, estar aquí un nuevo día. Escuchando tu palabra, Señor, aprendiendo más de ti. Te pedimos, Señor, que podamos mantenernos, Señor, en comunión contigo, estar leyendo la palabra, Señor, tu palabra, para poder saber quién eres en realidad, Señor, quién eres, para poder conocerte más y poder hablarle a otras personas de quién tú eres, Señor. Gracias por ese día, Señor. Te pido que cuides a cada chavo, Señor, que se encuentra en esta tarde. Te pido que los que no pudieron asistir, Señor, igual cuídalos, protégelos, Señor, al igual que a sus familias. Todo te lo dejamos en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, están despedidos. Y los que se quieren quedar un rato ahí, pues, Nos vemos el próximo sábado. Tan temprano. Joan. Nos vemos ¿Qué pasó? por 2. Hey, Andrés. ¿Qué te vas, ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Voy a hacer un mandado. Andrés. Ah, bueno. Ok. Andrés no se puede salir. ¿A dónde vas? Es que Andrés, me fijé que tenía un gatito, Andrés. Ya Un mascarilla. Oh, qué estilo Andrés, como un echón ahí todo tuyo. A lo chulo. Eso. Yo, Sofi. Sí, miren mi gatito. Adiós. Nos vemos en la próxima. Adiós. Yo tengo como 4, ahí se los llevo al club. Está en adopción. ¡Capi! Me encanta su fondo. Sí, muy hermoso. Siempre me va a empezar este momento de la reunión. Bueno, no te atrasamos, Andrés. Si quieres, pues, no te atrasamos en tu momento.